Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Romanos capítulo 6. Recuerden que hemos venido desarrollando un tema sobre la vida espiritual más profunda, las bases de la fe, la experiencia del Evangelio, y quiero invitarles entonces a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Estamos dando algunas claves sobre la vida espiritual más profunda, algunos principios que es importante que tengamos en cuenta cuando decidimos seguir este camino de la fe. Ya hemos visto dos principios en los programas anteriores, y el propósito es saber cómo manejarnos en esta vida como cristianos, cómo podemos progresar en esta vida siendo que encontramos tanta oposición eventualmente. Dijimos que la vida cristiana no significa solamente llegar a Cristo, sino progresar en Cristo, progresar espiritualmente. Creo que esto es algo que todos tenemos que buscar. Y lo primero que tenemos que entender, y es la primera clave que consideramos, es aceptar que Jesucristo es el Señor. Aceptar el señoría de Cristo en nuestra propia vida. Entender que Él es el Señor sobre todo y por ende también lo es en nuestra propia vida. ¿Y cuáles son las implicancias de esto? Recordemos la primera predicación del Evangelio de la iglesia, de los comienzos de la vida cristiana, que es la predicación de Pedro allí en Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, termina diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, Señor y ungido, Señor y enviado. Y lo primero que marca es la palabra Señor. Él es el Señor. Y aunque esto lo sabemos sobradamente en teoría, no siempre lo tenemos en cuenta en nuestra vida espiritual. Subrayamos el hecho de que es el Salvador, y eso es verdad. Pero nunca tenemos que pasar por alto de que Él es el Señor. Y por supuesto que nos gusta, nos agrada que Él sea el Salvador de nuestra vida. Pero muchas veces entramos en conflicto cuando tenemos que reconocerle como al Señor. Porque me gusta tomar mis propias decisiones, definir mi vida por mi propia cuenta. Pero resulta que Cristo es el Señor. Aún a pesar de nosotros muchas veces, Él es y seguirá siendo el Señor. Quiere decir que si Él es el Señor, mi vida tiene que estar realmente en las manos de Él. Y esto significa que tiene derecho a gobernar todas las cosas. Pero como ya hemos dicho, también tiene derecho a gobernar mi vida. Esta es la primera convicción con la cual yo debo comenzar mi vida cristiana. Que ahora tengo un Señor, tengo a alguien a quien voy a rendir cuentas, tengo a alguien de quien voy a depender. Cuando Pedro llamaba al pueblo, lo llamaba a entregarse a Jesús, a hacerlo dueño de sus vidas y a sujetarse a Él en todas las acciones. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto: comprender que Jesús es Señor y Salvador. Esta es la primera clave para el crecimiento cristiano. Y la segunda clave, de la cual hablamos también en el programa anterior, es entender el significado de la cruz.
que así como el Señor toma la cruz, dice también a sus seguidores: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la cruz el Señor derrotó al pecado, y el pecado es el gran problema del hombre. Y Dios envía a Jesucristo a que muera en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Dios muestra la gravedad y muestra la fealdad del pecado en todo esto. Él dice que la paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo viene y paga por nosotros. La sangre de Jesucristo es el alto precio pagado para nuestra salvación. Y después de eso, Jesús nos convoca y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto no es algo que le decía a los discípulos para ir a Jerusalén únicamente. Es algo que se extiende a todos nosotros, porque si queremos vivir la vida plena en Cristo, tenemos que entender que algo tiene que morir también en nosotros. Y ese algo es mucho, porque se trata del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que tiende hacia el pecado, todos la tenemos. Todos luchamos con tentaciones todo el tiempo. Es nuestra vieja naturaleza que tiende permanentemente hacia el mal. Ahora el Señor dice: bueno, así como yo me entregué, me crucifiqué en la cruz del Calvario, ustedes también deben crucificar esa vieja naturaleza. Pablo lo dice muy claro cuando dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Y por supuesto que tenemos una cantidad de virtudes y cosas buenas, pero tenemos además cosas que todos nosotros las conocemos, que son malas, y que nosotros tenemos que irlas sacando de nuestras vidas, crucificándolas todo el tiempo. Haced morir en vosotros lo terrenal, dice. Y también dice cuáles son esas cosas terrenales. Estoy en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7, donde habla de la fornicación, donde habla de la impureza, donde habla de las pasiones desordenadas, donde habla de los malos deseos, de la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En otras palabras, le tengo que negar el pecado, al pecado le tengo que negar el dominio sobre mi vida presente. Y esta es la lucha que tenemos como cristianos todos los días. Negarle al pecado el dominio sobre nuestra vida. Aprender a decir no a lo pecaminoso. Entender, como dice aquí, que toda inmoralidad sexual debe quedar fuera de la vida. Que toda pasión desordenada tiene que estar fuera. Que todo sentimiento descontrolado tiene que quedar fuera de la vida y que todo deseo pecaminoso tiene que quedar fuera. Todas las cosas que están socavando nuestra comunión con Dios deben morir en nosotros. Porque si no nos tomamos en serio la vida espiritual, vamos a encontrar con que no hay ninguna satisfacción ni gozo, y muchos cristianos, desgraciadamente, transitan así por la vida. El gozo se les va apagando, y se les va apagando porque no tienen en cuenta esto, lo que significa realmente crucificar los deseos de la carne. Y la tercera cosa, la tercera clave, y ya entramos al tema de hoy, es entender el significado del sepulcro. Porque Jesús murió, dice la Escritura, y fue sepultado. Y Jesús, así como nos convoca a morir en la cruz junto con Él, enfatiza también la sepultura. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, esto que dice acá es tremendo. Está diciendo que usted tiene que sepultar a ese viejo hombre. No solamente clavarlo en la cruz,
y que esté viviendo todavía, sino que tiene que ponerlo en la tumba. Y cuando ponemos algo en la tumba, lo ponemos para que se corrompa, para que la corrupción haga su obra. Por eso ponemos nuestros muertos en la tierra, para que se corrompan, para que sean destruidos, y realmente ese es el triunfo de la muerte. Hay evidencia de que la corrupción pudo más, y a lo mejor nos cuidamos toda la vida, atendimos los consejos de los médicos, apostamos por una vida saludable, pero finalmente nuestro cuerpo va al sepulcro y se deshace. Ahora esta es solo la primera parte de lo que hemos leído. Pero la segunda parte dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Está diciendo que usted puede poner algo en la tierra para que se corrompa, pero también puede poner algo en la tierra ¿para qué? Para que florezca. Si usted pone una semilla en la tierra, esa semilla muere, pero crece, brota y fructifica. Quiere decir que sembramos para que triunfe la vida por encima de la muerte. Y Pablo dice que somos sepultados juntamente con Cristo, ¿para qué? Para que finalmente resucitemos con Él. Es decir, para que esa semilla que fue sepultada finalmente fructifique. En el primer versículo, el viejo hombre muere y es sepultado. Y en el segundo, la semilla se abre y germina. Y el ejemplo que Pablo pone es un ejemplo tan claro. A medida que nosotros vamos quitando de nuestra vida aquellas cosas que no agradan al Señor, el Espíritu Santo va creciendo en nosotros y va llenando nuestra vida. Es decir, este es el milagro. Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando nos bautizamos, bajamos a las aguas y nos sumergimos en ellas. Esa es la forma primitiva del bautismo. Lo practicaban los primeros cristianos. Bajamos al agua y hacemos nuestra confesión de fe y entonces somos bautizados, somos sepultados. ¿Por qué? Porque ahora vamos a vivir una nueva vida. Ahora el que nos bautiza no nos deja bajo el agua. No sería para nada recomendable, por supuesto. Pero algunos que vienen a bautizarse me han dicho, pastor, no me deje mucho rato debajo del agua. Bueno, pierdan cuidado de que lo sacamos. Pero hay algunos que tienen miedo al agua. Pero el bautismo es un símbolo. Es el símbolo de que yo muero a mi vieja vida y la condeno todos los días de mi vida. Y al levantarme de las aguas, entonces testifico que estoy comenzando una nueva vida con Cristo. Nunca más vamos a volver a la esclavitud del pecado. Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Quiere decir que debo entrar en una rebelión contra el pecado. Ahora, mientras aún estoy en esta carne, el pecado sigue en mí. De pronto van a emerger ciertas cosas. Y así como nos rebelamos contra el pecado de los demás cuando nos hacen algo, tenemos que rebelarnos contra nuestro propio pecado también. Esto es muy importante. Nos ocurre a menudo que cuando alguien comete un pecado que nos afecta, inmediatamente ponemos el grito en el cielo. Pero muchas veces lo toleramos en nosotros cuando los causantes somos nosotros mismos. Pero la Biblia nos insta a que aprendamos a mirarnos a nosotros mismos en primer lugar. Hay cristianos que después que se convierten a Cristo y experimentaron el primer gozo y el primer amor, nunca se detuvieron a mirarse para adentro, a analizarse a sí mismo, a mirar su propia conducta, a mirar lo que están haciendo, a mirar cómo eso que están haciendo afecta a los demás y cómo les afecta internamente. Este examen es sumamente importante. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y fíjense que no dice examínense a ver si creen o no. Dice examínense
para ver si están perseverando en aquello que Dios mandó. Allí está la fe verdadera. No en que si creo o no creo, sino en si estoy perseverando en la vida en Cristo cada día. La vieja manera de vivir, aquella que recibimos de nuestros padres terrenales, Pablo en su carta a los Efesios la llama el viejo hombre. Y a la vida que recibimos en Cristo la llama el nuevo hombre. El viejo hombre es el que responde al pecado, mientras que el nuevo es el que responde a Cristo. Y dice allí en el capítulo 4, versos 22 al 24 de Efesios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, a medida que va muriendo el viejo hombre, va surgiendo la vida del Espíritu en nosotros. Por eso Pablo a los romanos le dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Se da cuenta? ¿Se planta para qué? Para que crezca la planta. Ese es el ejemplo que está usando Pablo aquí en su carta a los romanos. En Efesios, él usa el ejemplo de desvestirse para vestirse. Cuando alguien se pone ropa nueva, ropa limpia, no se la pone encima de la ropa que anda trayendo. Lo primero es quitarse la ropa que se está usando y ponerse la otra. Y Pablo dice que para ponerse la ropa nueva es necesario quitarse la ropa vieja. Es decir, hay que desvestirse para vestirse. Y él dice: vístanse del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para vestirnos del nuevo hombre, tenemos que desvestirnos del viejo. Tenemos que ir sacando cosas para poner otras. Y el Espíritu Santo hace que podamos levantarnos nuevamente. Hay una maduración progresiva en la vida cristiana y nosotros tenemos que vigilar que nuestra vida esté progresando espiritualmente, que podamos vestirnos del nuevo hombre. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo pierde en todo. Está en la provincia apartada, pierde su familia, pierde sus amigos, pierde su dinero al punto de que no tiene ni para comer. Se alejó de la casa del padre y al poco tiempo se encuentra en un estado calamitoso. Y entonces reflexiona y dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. ¿Qué fue lo que hemos hecho los cristianos? Que llegó un día en que miramos nuestra vida y dijimos: esto no da para más. Y llegamos a Cristo y dijimos: Padre, he pecado. ¿Y qué hizo el Padre? Dijo: traigan el mejor vestido y vístanlo. Es decir, sáquenle los harapos de la vieja persona y vístanlo con lo nuevo. Está diciendo que Dios, a través de Jesucristo, nos da los medios para vivir en la novedad de vida. Jamás el Señor nos va a dejar en el mismo lugar donde nos encontró. Y el medio fundamental que usa para producir los cambios en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una luz, una lucecita de alerta que se enciende cada vez que nosotros cometemos algo que no es del agrado del Señor. Y entonces sentimos desazón de haber hecho eso, porque todos nosotros somos pecadores todavía, ¿o no? Hay algunos que, ¿habrá alguno que no lo sea realmente y que me esté escuchando en esta hora? Todos somos pecadores. Todos luchamos contra el pecado. Y el Espíritu Santo es el que nos va señalando el camino y los cambios que deben ir produciéndose en nosotros. ¿Por qué? Porque no tengo paz cuando hacemos algo que no le agrada al Señor. Porque se apodera una inquietud en nuestros corazones cada vez que fallamos. Es el llamado inaudible del Señor que dice: arrepiéntete, arregla el daño que has hecho. Si alguien no tiene conciencia de pecado,
Si peca y no hay una luz de alerta, una chicharra que se toque, quizás deba preguntarse si de verdad Cristo vive en su vida. Porque ¿cómo puede ser que siendo cristiano no haya nada que nos llame al arrepentimiento? ¿Cómo es que siendo cristianos pecamos y no se apodere de nosotros un peso de conciencia? El Espíritu Santo va a poner una carga en nuestros corazones. Nos va a instar al arrepentimiento para que podamos seguir adelante. Solo con la fuerza y el poder del Espíritu Santo iremos creciendo espiritualmente. No mediante una vida religiosa, sino mediante una vida plena, espiritual en Cristo Jesús. Y digo esto porque hay quienes creen que si van todos los domingos a una iglesia, y no digo que esté mal, que si van, cantan, oran, y no digo que esté mal, ya está resuelta su vida espiritual, aunque no pase nada en sus vidas. No, esto no es así. Eso es vida religiosa. Cualquiera puede llevar una vida religiosa, pero una vida espiritual es posible únicamente mediante la acción del Espíritu Santo en el corazón. Cuando empezamos a tomar en serio el Evangelio de Cristo y tomamos en serio la obra del Espíritu Santo, y me conmuevo cada vez que el Espíritu se sacude dentro de mí, viene y me persuade y me dice, esto está bien, pero esto no está bien, esto hay que corregirlo. Es entonces cuando puedo empezar a crecer espiritualmente. Pero si nada logra conmoverme, aunque asisto a la iglesia, voy a los cultos, voy a las reuniones de las instituciones o lo que sea, pero no está pasando nada en mi vida interior, entonces debo acercarme a Dios y decirle, Dios, algo no está bien en mi vida. Algo no está bien en mi vida. Y Él nos va a mostrar dónde debemos empezar nuevamente. La vida cristiana es una dinámica cuya evidencia queda a la vista de los demás. La vida cristiana es saber escuchar la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y entonces me doy cuenta que alguien está direccionando mi vida. Y cada vez que tendemos a desviarnos, va a venir el Espíritu Santo. Va a encender una luz roja para decirnos, te desviaste, te desviaste, te desviaste. Y entonces, ese es exactamente el momento en que hay que volver. No hay que resistir la voz de Dios. Y cuando volvemos siempre redunda en crecimiento en el Señor. Y todos nosotros, estando en las mismas condiciones, todos luchamos permanentemente contra el pecado. Como siempre decimos, nadie se ha graduado en santidad aún. A lo menos no nosotros que aún peregrinamos en esta vida. Cuando tenía 18 o 20 años, con todas las tentaciones de un joven de esa edad, pensaba en la gente mayor, personas de 50, personas de 60, de 70 años, y decía, cuando llegue a esa edad, habré superado todo esto. Pero ¿qué creen ustedes? Ya pasé los 50. Estamos luchando, como el primer día. Y si le preguntara a un hombre honesto, a un hermano de 70, de 80 años, me diría, aún sigo luchando. Aún la carne trata de imponerse muchas veces en mi vida. Todavía hay que luchar, hermanos. Todavía hay que luchar. Esto no tiene que ver con la edad. Esto no tiene que ver con cuántos años tú llevas en la iglesia. Hay que seguir luchando. Y gracias a Dios que todavía podemos luchar para poder seguir adelante en la vida espiritual. Que el Señor nos haya hablado por su palabra y entender que no es solamente crucificar aquello que está mal, sino sepultarlo, o mejor dicho, plantarlo, para que desde allí pueda crecer una nueva semilla, una nueva planta, que traiga frutos que agraden al Señor Jesús.